Esta es una cosa lindísima y yo me siento extremadamente feliz y además orgulloso de que este vuelo de KLM con biocombustibles, el más largo en la historia de un avión de Airbus, haya sido precisamente Aruba. Y lo digo porque Aruba ya se conoce en el Concierto de las Naciones como el país que está queriendo hacer las cosas de una manera diferente, que está avanzando hacia una economía de bajo carbono, que está haciendo las cosas de manera sostenible, en todo sentido, en la energía, en el transporte, en la forma en que construye su infraestructura, en fin, complementar todo eso ahora con este vuelo de KLM y lo que esto significa en términos de atracción de turismo adicional, me parece que es una cosa lindísima para Aruba y lo que es lindo para Aruba es precioso para mí. Yo pienso que hay muchos países que quisieran tener de presidente o de primer ministro a alguien como Mike Eman. Tiene la visión y entiende por dónde camina el mundo. Dentro de esa visión tiene muy claro cómo posicionar a Aruba para sacarle el mejor provecho a la coyuntura global y además lo sabe hacer mediante alianzas público-privadas, atrayendo inversión extranjera que complemente la inversión nacional, siempre muy preocupado en las conversaciones que tenemos por crear trabajo en Aruba y mayor bienestar.